Hola a todos y bienvenidos a Personas con Marca, un espacio en el que compartir un ratito con personas que, por su manera de ser, de comportarse, de trabajar y de encarar retos y dificultades, destacan allá donde van y son realmente diferentes. Personas con un enfoque sobre determinados asuntos que merece la pena compartir con los demás porque pueden llegar a servir de inspiración. En definitiva, personas con marca. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Santamaría. Hola, José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. José Manuel es un profesional con dilatada experiencia tanto nacional como internacional en el mercado de valores. Licenciado en Derecho y Economía, máster en Finanzas Corporativas y actualmente director general de BME Regulatory Services, filial del operador de los mercados y valores y sistemas financieros en España, que forma parte del grupo SIX, que es operador de la Bolsa de Zúrich. Con esta presentación, José Manuel, y teniendo en cuenta que vas a hablar con un profano en tu sector absoluto, ¿cuál es tu rol como director general de BME? ¿Cuáles serían tus funciones principales, resumidas? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, primero de todo, muchas gracias por contar conmigo para esta Gracias. serie, que sé que llevas trabajando un tiempo en ella y que me apetecía mucho estar aquí, como parte Muchas gracias. de este proyecto amplio. Y bueno, como director general de una filial de un operador de mercados, las responsabilidades que tenemos son amplias. Para empezar, y lo más directo, bueno, tenemos que ser capaces de gestionar, de dirigir y de coordinar a un equipo amplio en el desarrollo de unas tareas que en un contexto regulado pues son las que tasa la ley y por lo tanto tenemos unas directrices y un marco de actuación con un componente regulado muy fuerte y de cumplimiento normativo muy fuerte, y entonces pues tenemos que andar siempre haciendo un cierto equilibrio entre generar negocio, hacer que la empresa funcione, avance, amplíe, gane más dinero, etcétera, etcétera, cosas propias de cualquier negocio, junto con un componente importante de mantener una relación sana con nuestro supervisor, velar por el cumplimiento de las normas. Entonces, bueno, es un equilibrio que no siempre es fácil, pero que, bueno, yo tengo la suerte de tener un equipo muy bueno conmigo que me ayudan a esto y, bueno, básicamente en eso estamos. Todo esto se enmarca dentro de la actividad más amplia de un operador de mercados que tiene facetas múltiples, muy diversas y, bueno, de nuevo, el equilibrio, y yo creo que luego podremos hablar más de esto, es una clave importante para poder hacer las cosas bien. No siempre puedes, digamos, arrimar el ascua tanto a tu sardina que el resto de sardinas de la parrilla no se calienten, no se hagan, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que hacemos. Es interesante porque con tu respuesta y por tu perfil, veo que tiene tu trabajo tiene tanto un componente tan de derecho o de ley regulatorio, digamos, como económico. En este sentido, ¿cómo definirías tu carrera o cómo resumirías tu carrera hasta ahora? Porque aparte de este equilibrio del que estamos hablando, también tienes experiencia a nivel internacional que puede ser interesante compartir. Mira, por decirlo de una manera muy breve, yo hice Derecho, hice Administración de Empresas, con lo cual bueno, pues tenía, como tú bien acabas de decir, esta doble componente. Ambas disciplinas me han gustado mucho desde siempre. Yo tenía un ligero sesgo más hacia la parte económica y de administración o de gestión que hacia la parte jurídica. Y tuve la oportunidad de incorporarme inicialmente a una consultora muy grande, donde se pone en valor precisamente esto y donde te dan la oportunidad de trabajar en proyectos que combinan ambas cosas. Luego tuve oportunidad, por carambolas de la vida, porque no siempre se puede decidir lo que uno hace, pero hay que intentar subirse a la ola cuando llega, tuve la oportunidad de incorporarme al equipo de la bolsa, de BME, al equipo de relaciones internacionales, y ahí pues, de nuevo, ahí lo que hacíamos fundamentalmente era defender las posiciones políticas y jurídicas y del negocio del grupo en foros internacionales, ya sea ante otras bolsas, ante la Comisión Europea, ante los supervisores europeos, ante foros
no sé, lobbies, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, ahí tuve la posibilidad de compatibilizar una parte de componente jurídico muy fuerte, una parte de defensa de intereses del negocio puro y duro, que yo creo que me han nutrido mucho, ¿sabes? Me han aportado mucho tener que, de nuevo, buscar un equilibrio entre el interés de todo el grupo en el nombre del que hablas, con el interés propio de quien representas, al mismo tiempo siempre salvaguardando la posibilidad de crecer y de generar más ingresos. Uh -huh. Esta pregunta que te voy a hacer ahora medio me la has contestado ya, pero te la hago igualmente. ¿Elegiste tú el sector de las finanzas o te eligió él a ti? Me eligió él a mí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo estudié en la parte de administración de empresas, me interesaba mucho la parte de comunicación, la parte de marketing, la parte de ventas, ¿no? lo que se llama el itinerario comercial. Al mismo tiempo me interesaba mucho también esa parte más política, más de, si quieres, más de filosofía, más de entender por qué pasan las cosas, no solamente las de empresas, sino en el mundo. Por lo tanto, digamos que no estaba tan encaminado hacia la parte financiera, pero bueno, surgió la oportunidad. Es cierto que dentro de un grupo financiero yo me incorporé a una posición que tenía que ver relativamente poco con la cuestión financiera en sí misma, y yo creo que me daba la oportunidad de visitar esa parte un poco más diplomática, un poco más de política, filosófica, comunicación, etcétera. Y bueno, pues entras ahí, estuve 12 años haciendo eso, dedicado en cuerpo y alma básicamente a viajar por el mundo defendiendo y haciendo la posición del grupo. Y bueno, luego pues, pasan otros trenes. En este caso mío, dentro del mismo grupo, ¿vale? Pero pasan otros trenes que te llevan a otras cosas. Bueno, yo creo que no hace falta tomar una decisión inicial y aferrarse a ella para siempre. Depende de cuál sea, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues han ido pasando otras oportunidades a las que me he ido subiendo y reconozco que me está gustando este viaje. Entonces, me eligió, las finanzas me eligieron a mí y yo luego no me he querido despedir de ellas. Y te has dejado querer. Por ahora. Me he dejado querer, por lo menos por ahora. Pues eso es importante. Eso es importante también. Oye, en lo que se refiere a este sector, el financiero, para ti, ¿cuáles son las 2 o 3 principales tendencias que vamos a ver a largo plazo? Las 2 o 3 cosas a las que seguro que vamos a tener que prestar atención. Sí, seguro. Bueno, lo que voy a decir ahora probablemente no le resulte ninguna sorpresa a nadie, pero no por ello creo que deja de ser importante. Yo creo que estamos en un momento de cambio radical respecto a lo que hemos vivido hasta ahora. Probablemente estamos afrontando, no voy a decir una revolución industrial, porque sería mucho decir, pero algo parecido a eso. Y yo creo que hay que prestar mucha atención a la cuestión ESG, en español se dice ASG, ¿no? De lo que tiene que ver con todos los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Básicamente esto se engloba dentro de lo que comúnmente se refiere como sostenibilidad, ¿vale? Es un elemento clave. En este momento se está trabajando mucho desde una perspectiva legal, pero sobre todo también desde una perspectiva de la responsabilidad corporativa de las empresas, de la responsabilidad corporativa de los grandes inversores de capital en el mundo. Cada vez se presta más atención a esto. Por lo tanto, desde distintos flancos, quieran unos o no quieran, se está forzando de alguna forma a que la sostenibilidad se tenga en cuenta cada vez más y de una manera cada vez más seria. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra parte que yo creo que es ineludible, no solamente en el ámbito de las finanzas, sino básicamente en cualquier otro ámbito, es la cuestión de la digitalización. La cuestión de la digitalización, desde un punto de vista técnico, puede resultar más o menos complicada o más o menos sencilla, pero en torno a la digitalización, de nuevo, se plantean decisiones que el mundo en su conjunto va a tener que tomar y que no son simples, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí también se está avanzando mucho desde una perspectiva técnica y yo animo a no descuidar todo el contorno de esa cuestión técnica,
que hay que abordar para que nadie se quede fuera. Por recapitular, que se me ha cortado un poco al inicio de la respuesta. Hablas entonces de una tendencia medioambiental, también de la digitalización. No sé si has dicho algo al principio que no haya cogido. Sí, básicamente la cuestión ambiental se enmarca de una cuestión un poco más amplia, que es la cuestión de la sostenibilidad. La sostenibilidad toca distintos puntos, no solamente toca una cuestión ambiental, tiene un componente también social muy fuerte. Se está viendo, por ejemplo, en el ámbito de la inversión, que se está prestando cada vez más atención a que los proyectos de los que se invierte tengan una componente social seria, bien redondeada, y luego tienen otro componente que se llama técnicamente de gobernanza corporativa, que explicado en idioma plano no es más que velar porque la manera en la que las empresas toman decisiones sea una manera sostenible y sea una manera responsable, de tal forma que, bueno, pues se desincentive este apetito voraz por el corto plazo que hemos visto en los últimos años. Ok, muy interesante. Oye, a lo mejor se puede unir con esta respuesta que acabas de dar. Imaginemos que alguien, como puedo ser yo, pero versado en asuntos financieros, de bolsa, etcétera, etcétera, quiere empezar. No soy yo, ¿eh? No es, tengo un amigo que quiere. No. Pongámonos en esa situación. ¿Cuáles serían tus 2 o 3 recomendaciones para esa persona? No tengo ni idea, tengo una pequeña herencia, me ha tocado la quiniela, un despido fabuloso y quiero invertir algo de mi dinero, pero nunca lo he hecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, esa pregunta es bastante difícil si queremos llegar al fondo de la cuestión, pero yo creo que hay un par de puntos que yo creo que son básicos. Primero, educación financiera. La educación financiera no es algo que puedas obtener de la noche a la mañana, pero yo creo que es necesario tener un conocimiento básico, un conocimiento mínimo de cómo funcionan los mercados, para qué sirven, qué puedes esperar de ellos, tanto para bien como para mal. Sobre todo, aquí conviene tener todo esto claro para poder fijar las expectativas adecuadamente, ¿vale? Luego conviene tener claro que esa idea de los mercados son un casino donde no sabes de una moneda al aire. Bueno, esto ocurre fundamentalmente cuando no hay educación financiera, cuando inviertes en cosas que no sabes lo que son, o que no sabes cómo se invierte, o le dejas tu dinero a alguien que no tenía, digamos, los medios suficientes para hacer. Y por último, yo creo que es fundamental fijarse bien los objetivos que uno tiene. Si tu objetivo es simplemente no perder dinero, o si tu objetivo es en el cortísimo plazo hacerte multimega millonario, o si tu objetivo es, oye, que el dinero se mueva, que no esté perdiendo valor en una cuenta de un banco. Bueno, entonces con estos mimbres yo creo que ya, digamos, tienes un pequeño mapa definido sobre hacia dónde puedes orientar tus inversiones, qué es lo que debes hacer, si debes hacerlo a través de un intermediario o si puedes hacerlo directamente. Y luego es clave tener claro también, por último, ya con esto acabo, tener claro cuál es tu situación financiera. Es decir, cuánto dinero tienes, digamos, de sobra para ¿Cuánto puedes invertir. perder? Dicho de otra manera, si pierdes, ¿qué cantidad de dinero puedes permitirte perder sin que esto afecte a la estabilidad económica tuya y de los tuyos, ¿no? Eso es básico, porque aunque tengas conocimiento, pues igual que se puede ganar, a veces se pierde, lógicamente. Sí, Entonces, importante eso. Muy bien, pues vamos a cambiar de tercio un poco. En tu opinión, a igualdad de condiciones laborales entre 2 o más ofertas o empresas o propuestas, ¿qué es aquello que a nivel personal puede decantar para ti la balanza a la hora de decantarte eso, por una oferta, por una posición, por una empresa? Bueno, yo creo que aquí, y si quieres esto lo vinculamos con una de las preguntas que hacías hace unos minutos, Víctor, es, de nuevo nos vamos
al plano de la digitalización y al plano de la sostenibilidad. Uno de los pilares de la sostenibilidad habla del propósito de las empresas. Oiga, esta empresa ¿qué pretende? Esta empresa ¿qué necesidad pretende satisfacer? Esta empresa ¿cómo pretende mejorar el mundo? Y ahí, por supuesto, entramos en un terreno amplio, diverso y lleno de cuestiones semánticas, donde qué significa para ti mejorar el mundo, qué significa la palabra propósito, pero volviendo al tema, a igualdad de condiciones, incluso te voy a decir más, ni siquiera hace falta que sean condiciones iguales. Lo que se viene observando, y en mi caso, por ejemplo, es importante, es que el propósito de la empresa está cobrando cada vez más peso en las decisiones de los trabajadores a la hora de elegir un proyecto u otro. Entonces, ¿cómo esta empresa se maneja en el mundo? ¿Cómo esta empresa contribuye a mejorar el mundo? Mejorar el mundo es un concepto muy amplio. A lo mejor no hace falta tener un objetivo de mejora del mundo a escala global, pero ¿cómo puedo aportar a la comunidad en la que estoy? ¿Cómo puedo mejorar el entorno? Etcétera, etcétera. Se está viendo que cada vez está cobrando más peso a la hora de decidir. Sí, es verdad que eso es una tendencia que se ve y que además mucha gente a la que he entrevistado en este espacio me dicen lo mismo. Oye, y si ya es difícil, pero bueno, elegir una empresa, imagínate que pudieras, que entiendo que no has podido hasta ahora, elegir un jefe. Nadie de los que he entrevistado hasta ahora han podido elegir un jefe. No sé si tú serás el primero. Imagínate que a pesar de esa tendencia de recursos humanos, no, elige un jefe. A mí me pasó que una vez elegí un jefe y tardó 2 meses en irse de la empresa. Entonces, bueno, elegir un jefe es algo un poco relativo. Pero si pudieras elegir un jefe, Sí. ¿qué es lo que buscarías o qué es lo que a ti más te atrae de un manager para trabajar con él? Y a la vez, ¿qué buscas en la gente de tu equipo para pues, trabajar con Sí. gente por debajo? Bueno, fíjate, yo creo que aquí la pregunta me gusta mucho. Creo que la pregunta podría, en mi caso al menos, extrapolarse no solamente al jefe, sino a todo el equipo. A mí me gusta, y si pudiera elegir, y creo que en este momento lo cumplo bastante, estoy bastante satisfecho en ese contexto. Yo creo que necesitas gente a tu alrededor que sea mejor que tú en casi todo, o en todo. Obviamente tú tienes que tener un peso en el equipo, ¿no? Pero entonces, si tienes un jefe en el que al mirarte en su espejo no veas cosas que te gustan o cosas que te sirven para mejorarte a ti mismo, yo creo que es un indicador malo, ¿no? Entonces, jefes que conozcan bien su materia, que humanamente sean buenos, de los que puedas aprender no solamente de la cuestión académica concreta en la que estás, sino de un montón de cosas más, ¿no? Que pueda darte acceso a contactos, que puedas, digamos, ver en la proyección de tu futuro o algo parecido a lo que a ti te gustaría ser dentro de un tiempo, creo que es un indicador bueno. Y para esto, para mí, fundamental, conocimiento del área, conocimiento del entorno, ¿vale? Y luego una calidad personal suficiente como para poder hablar con alguien más allá de que sea tu jefe, ¿no? Entonces, y esto ocurre igual con el equipo del que te rodea. Si permanentemente nadie en tu equipo hace las cosas mejor que tú, nunca, pues yo creo que de nuevo es un indicador malo. Malo porque probablemente no estás transmitiendo todo lo que deberías. Malo porque probablemente estés trasladando una idea de que si alguien despunta, pues puede tener problemas. A mí esto francamente no me gusta, porque además yo creo que las organizaciones que tenemos hoy, que son cada vez más flexibles, la gente que hoy forma parte de tu equipo como colaborador tuyo, pasado mañana se pueden invertir las tornas y pues, puede ocupar un puesto al que tú reportes. Esto pasa, esto ha pasado. Entonces, qué mejor que rodearte, cuanto más tiempo mejor, de gente de calidad, de gente buena, de gente que te aporte. Entonces, para mí ese es el Entendido. punto.
Muy claro. A ver, que no siempre explico esta pregunta de la mejor manera. Ponnos algún ejemplo que se pueda contar de alguna situación, no fracaso, que en ocasiones he usado la palabra, alguna situación desagradable que no salió como tú esperases, independientemente de que tuvieran mayor o menor repercusión para el equipo, para la empresa, para el proyecto, tal, que tú dijeras, joder, vaya metedura de pata, cómo no he podido darme cuenta de esto, cómo se me ha podido escaparnos, que te quedara ahí, independientemente de que fuera una cosa a lo mejor de la que solamente fuiste tú consciente. Bueno, has utilizado la palabra fracaso o casi usado. A mí no me da miedo usarla, ¿eh? No, me parece el Sí, pero diccionario es de que es la verdad RAE que a veces yo mismo me asusta un poco, autocensuro. ¿no? Sí, me autocensuro. El diccionario de la RAE está ahí. Fracaso significa lo que significa y, oye, por suerte, en la mayoría de las ocasiones, los fracasos no son tan fuertes como para ser irrevocables, ¿no? Entonces, No, bueno, casi yo creo nunca, de que hecho. O sea que... casi nunca. Entonces, yo creo que fracasos en mayor o menor medida, más o menos graves, hemos tenido todos. Yo creo que hay que intentar usarlos. Esto parece esos mensajes que se ponen en las tazas, ¿no? Ahí usa un fracaso como la mejor oportunidad. Bueno, oiga, No, calma. tampoco, claro, depende. Claro, claro. O no, o sea, fracasos cuantos menos mejor, pero hay que saber que a veces vienen y cuando vengan, pues hay que intentar usarlos para. Mira, yo te voy a dar dos ejemplos, uno profesional y otro personal, que verás que no tienen nada que ver y que para mí yo no los llamaría fracasos, pero yo creo que sí son errores de los que a lo mejor pues yo he podido aprender. El primero, profesional, ha habido una ocasión, obviamente no vamos a dar nombres, ¿no? Pero en el que la relación personal de un colega con el resto del equipo se fue enconando de una manera muy lenta, muy calmada, aparentemente no supondría ningún conflicto y llegó un punto en el que la situación era inmanejable. Es verdad que la cosa, bueno, pues venía llamando a la puerta, se veía venir muy poquito y de repente un día sin previo aviso explotó. Bueno, a mí esto, francamente, me frustra, me molesta que nos ocurra, bueno, porque creo que al final, si una empresa de algo es gente remando teóricamente en la misma dirección, este no fue el caso, y bueno, hubo que manejar finalmente, digamos, hubo que gestionar una situación de una manera mucho más drástica que si se hubieran puesto las medidas desde un inicio. Te decía antes, yo creo que esto no sirvió para aprender, esto no ha vuelto a ocurrir y precisamente lo que hacemos ahora, lo que intento hacer ahora es tener un ojo permanentemente en el estado de ánimo de todo el equipo y bueno, ayudar siempre que se puede para que este tipo de situaciones no vayan a más. Luego, fíjate, el otro ejemplo que esto sí que yo no lo llamaría fracaso, pero sí que yo creo que sí que con el tiempo te das cuenta de que probablemente fue un error. Fíjate, nosotros, mi mujer y yo tuvimos en su día, a finales del año 2015, principios del año 2016, nos concedieron un visado, un permiso de trabajo para Canadá. Canadá, como sabes, es el país con la mejor calidad de vida del mundo en los últimos 25 años. Y después de toda la ilusión, de todo el esfuerzo, de pasar un proceso de selección complicado con el Ministerio de Exteriores canadiense, que además finalmente nos concedieron el visado a ambos, no solamente a uno, decidimos no irnos. Y decidimos no irnos porque nuestro hijo mayor estaba a punto de nacer, nos parecía que era un poco aventurado irte a dar a luz a 14.000 kilómetros de tu casa, porque además teníamos la intención de ir a la costa oeste. Bueno, finalmente decidimos que no, creo que fue una buena decisión en términos personales. Creo que probablemente habríamos sido capaces de hacernos de ello y probablemente pues ahora estaríamos en otro contexto, haciendo otras cosas, no sé si más divertidas o menos, pero probablemente le habría puesto un poco de pimienta de sal a la vida. Y eso, fíjate, eso sí que me quedé con la gana de hacer. Sí, tengo un ejemplo parecido. Está bien.
Sí. Oye, sí, 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 es verdad que no lo tomas como error o como tal, pero lo tienes ahí, ¿no? Dando vueltas aquí detrás de vez en cuando. Sí. Oye, muy breve, dime, qué de lo que hoy sabe José Manuel profesionalmente, qué Sí. es lo que te hubiera encantado o lo que te hubiera hecho la diferencia saber cuando empezabas a trabajar, por un lado, y por otro lado, a quien hoy quiere empezar a dedicarse al mundo de las finanzas o de la bolsa o quien está empezando, qué también recomendación le darías? Mm, fíjate, aquí yo no hice una cosa en su día y animo a toda la gente joven que nos escuche, que te siga, que seguramente serán muchos. Sigue tu instinto. De nuevo, esto suena muy a mensaje de las tazas, pero creo que en este ámbito, así como no siempre se puede usar, y luego probablemente, ya sé que te gusta mucho el tema de los métodos de toma de decisiones y tal, yo creo que la parte del instinto siempre está presente. En este caso concreto, yo creo que es importante para ser feliz con lo que uno hace y para estar contento en el día a día, seguir el instinto en el sentido de avanza, tira, ¿no? Lucha por aquello que crees que te gusta, por aquello que a día de hoy te interesa. Al final, cuando te dedicas a algo en donde pasas muchas horas, mucho esfuerzo, si no te interesa lo más mínimo, y te interesa desde un plano que trasciende la cuestión profesional, es algo que como ser humano pues te interesa, te motiva. Si no tienes eso, cuando vengan mal dadas, y siempre vienen, siempre ocurre, ¿no? Hay épocas buenas y malas, que será muy difícil seguir. Entonces, ¿hay algo que te gusta? Que me gusta, me gusta la paleontología. Mire usted, es que donde yo vivo, aquí no hay futuro, no importa. Tira, busca dónde hacerlo. Avanza. Si te interesa, te gusta, crees que puedes aportar estar ahí. Y en un mundo como el que estamos hoy, que cambia la velocidad de la luz, no sabes si pasa mañana cuando acabes, sí que de verdad te va a poder ser útil. Mi recomendación es que te guíes por lo que te gusta, por lo que te interesa, y de esa forma encontrarás una manera de ganarte la vida bien, yo creo. Entonces, desde el Josema que soy hoy, mirando hace ya, pues hace 22 años atrás, eso, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? Y no te dejes guiar por los cantos de sirena de si esta profesión tiene mucha salida, esta profesión no. Estamos viendo en los últimos años bueno, que decisiones que parecían muy seguras hace unos años, de repente ya no lo son tanto, ¿no? Y que salidas y que carreras que tenían una salida muy clara y económicamente muy solventes, quizá hoy ya no lo son tanto. Y otras que hace unos años no pintaban nada, de repente tienen interés. Entonces, si tomaste una decisión sobre la base, digamos, del futuro económico, profesional, bla, 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 y luego eso no ocurre, tu decisión te lleva a algo que además de no ofrecerte una situación económica holgada, además no te gusta. Entonces, chico, busca lo que te interesa, busca lo que te gusta, y si luego además tienes la suerte de que eso ofrece unas remuneraciones, unas condiciones de vida buenas, mejor que mejor. Pues Eso no puedo creo. estar más de acuerdo. Y eso que tanto a ti como a mí nos queda más años por cotizar que años llevamos cotizados, ¿no? Pero no puedo estar más de acuerdo con el mensaje. Pues nada, José Manuel, esto ha sido todo. Espero que hayas estado a gusto. No sé si hay algún mensaje con el que quieras despedirte. Pues te agradezco mucho de nuevo que me hayas tenido en mente. Gracias a ti. Espero que esta serie continúe. Creo que tiene mucho interés poder escuchar a gente muy variada. Te decía, yo no sé si en mi caso cuán útil puede ser esto, pero si puedo aportar de Mucho. alguna manera, encantado. Así que muchas gracias, mucha suerte con esta iniciativa y como sé que es lo que te gusta, tanto si va bien como si no, sé que Efectivamente. vas a disfrutarlo. Entonces, don Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Santamaría.
Bien, pues eres José Manuel Santamaría y, como habéis podido comprobar, un auténtico profesional y especialista en el mundo de las finanzas con formación y con experiencia para manejar perfectamente el sector en el que se mueve. Por mi parte me despido, os agradezco enormemente que hayáis estado al otro lado. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que volvéis a escucharnos en la próxima entrega de Personas con Marca. Muchas gracias y un saludo. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Víctor. Adiós. Chao.